presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Y bueno, en esta ocasión tenemos una sesión especial porque, bueno, sabemos que estamos en el 50 aniversario del Departamento de Antropología, entonces, bueno, pues estamos festejando de una manera diferente y haciendo un podcast de manera diferente con las y los profesores del departamento y que nos cuenten su experiencia sobre estos 50 años que ha pasado y un poco desde su experiencia, pues que nos cuenten, ¿verdad? Y bueno, tengo el gusto de contar con la doctora María Eugenia Olavarría y la doctora Ana Rosas Mantecón, ambas con una gran trayectoria. Y bueno, pues adelante, yo creo que la primera ronda de preguntas comienza con ¿cuáles eran tus expectativas al ingresar al departamento como profesora? ¿En qué año fue tu ingreso? Y bueno, un poquito desde los inicios, ¿cómo lo viviste? Sí, muchas gracias, Carla y compañeras. Bueno, pues yo ingresé al Departamento de Antropología en 1986. En mayo de 1986 acababa de pasar una huelga muy grande. Y bueno, yo había hecho el concurso de oposición meses antes, entonces tenía muchas expectativas a mi ingreso. Para mí fue muy importante entrar a la UAM porque en ese entonces era una de las universidades públicas en expansión, ¿sí? Y representaba para la antropología pues una oportunidad diferente. En ese entonces solo se impartía en la ENA, la licenciatura en antropología social. Y en ese sentido, pues yo egresada de la ENA entraba en un campo nuevo y además con la oportunidad de conocer a nuevos colegas y sobre todo un estudiantado que para mí era totalmente novedoso. Yo ya había dado clases, un par de materias en la ENA. La primera materia que di tenía mucho que ver con mi formación y con mi tesis. Impartí análisis estructural del mito. Entonces, pues tenía que ver mucho con mi tesis y fue muy interesante para mí conocer a colegas que hasta ahora tengo el gusto de compartir espacios y discusiones. En ese entonces era Ricardo Falomir el jefe del departamento. Tenían mucha vida las áreas académicas. Yo ingresé al área de relaciones económicas. No sé por qué, no había mucha relación con mi tema de estudio, pero bueno. Y así fue en ese entonces. Muchísimas gracias. Creo que también son como momentos cruciales también en la vida personal, ¿no? Bueno, pues adelante, Ana, compártenos un poco sobre tú cómo lo viviste. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo ingresé en el 92. Yo había estudiado la licenciatura en el Departamento de Antropología, entonces, bueno, tenía la mejor opinión. Había sido una experiencia muy rica. Me parece que ya desde entonces el Departamento de Antropología era un espacio muy abierto. Yo me había integrado al grupo de investigación que impulsó Eduardo Nibón y era un momento particularmente rico para el desarrollo de la antropología urbana. Yo formé parte del equipo que trabajó en Tepito y varias antropólogas nos formamos en ese entonces, pues muy entusiasmadas por impulsar un área que apenas tenía unos años de empezar a consolidarse y ya el departamento ofrecía este espacio de apertura que creo que lo caracteriza hasta ahora, esta visión dinámica de la antropología muy abierta al diálogo con otras disciplinas, muy abierta al diálogo con otras instituciones. Yo había, bueno, terminado la licenciatura y después había ingresado a la ENA, justamente a la maestría, que fue un momento particularmente rico porque ingresaron en la misma generación Eduardo Nibón, Margarita Zárate, Carlos Garma. Ellos eran también, y después, bueno, fueron profesores del departamento. Y creo que mi expectativa estaba muy marcada por la etapa en la que yo estaba. Era una etapa de formación, era una etapa de conocimiento, de amplitud,
de miras, no solamente pensando en la antropología, nos acercamos a la comunicación, nos acercamos a la semiótica. Era un momento en el que creo que era muy interesante ver y una figura clave de la maestría de la ENA en antropología era Néstor García Canclini, quien 2 años antes se incorporó al departamento de antropología y habíamos empezado, creo que son los cimientos también de el grupo de cultura urbana, que es un grupo que coordinó originalmente Néstor García Canclini durante mucho tiempo y que agrupaba investigadores que venían del urbanismo, que venían de la antropología, que venían de la sociología, que venían de la comunicación, y se fue formando un diálogo que fue generando trabajo también no solamente entre distintas instancias de investigación, sino también ligado a organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales que fueron permitiendo el que el desarrollo de la antropología se diera también muy vinculado a el de las políticas culturales, a el de la investigación sobre los consumos culturales, que bueno, arranca en esos años. Entonces, mis expectativas estaban muy ligadas a ese entorno de investigación multidisciplinario y multiinstitucional. Y también, y eso fue algo que desde el principio me cautivó del estudiantado, el que buena parte de los alumnos que formábamos eran alumnos que venían de distintos estados del país, de toda la zona periférica, y que muchos de ellos eran la primera generación que entraba a la universidad. Entonces creo que ese era el entorno que nutría por distintos lados nuestra formación como antropólogos y nuestro desempeño en esas áreas. Claro, qué interesante también esa parte, ¿no? Que ya había ciertas líneas ya formadas en el departamento, ¿no? Y bueno, justamente un poco en ese sentido, ¿cuál creen ustedes que sería la principal aportación del departamento a la antropología como disciplina? Bueno, pues yo debo decir que mi formación en la ENA pues se había dado en el campo de la etnología, de los procesos simbólicos, y que esa fue el área de conocimiento que exploré en el departamento. La encabezaba en ese entonces el doctor Roberto Varela Velázquez, también el doctor Juan Castells, que ya era en ese entonces profesor distinguido, y junto con otros compañeros que en ese momento estudiamos la maestría y el doctorado aquí, pues se formó un seminario muy interesante de procesos simbólicos, en donde estudiábamos pues no solo el estructuralismo francés, sino igualmente la semiótica, algo de constructivismo. Eso en el campo teórico. En el campo etnográfico, pues yo me dirigí siempre al noroeste de México. Trabajé muchos años con las comunidades yoremes del sur de Sonora. Sobre esas comunidades hice mi tesis doctoral. Y bueno, me gustó ese enfoque, digamos, ese campo ecléctico en el departamento de antropología, que no solo se dedicaba, digamos, a los temas clásicos, sino que era muy abierto a explorar nuevas tendencias teóricas y, como lo acaba de mencionar también mi compañera Ana Rosas, pues tendencias que en ese momento eran novedosas, ¿no? Y pues yo creo que en 2 áreas ha contribuido el departamento de manera muy fuerte. Por supuesto, en la formación, ¿sí? No solamente en el nivel de licenciatura, sino en el posgrado. La forma que se construyó el posgrado en ciencias antropológicas fue novedosa. Es un modelo que se replicó. Y por el otro lado, la investigación pues ha sido un terreno fértil de investigadores e investigadoras muy originales. Creo que se hace honor al lema de la UAM, Casa Abierta al Tiempo. Exploramos temas y tendencias y campos que no todas las escuelas ni institutos de antropología están dispuestos a seguir, ¿no? Hay una gran originalidad y una gran libertad. Ok,
Muchísimas gracias. ¿Y tú, Anita, por tu parte? Pues mira, coincido con María Eugenia. Yo creo que si hay algo que caracteriza al departamento es su apertura. Esta idea de casa abierta al tiempo me gusta mucho que la saques porque creo que hemos honrado en muy buena medida esa meta, esta idea. Creo que ha logrado el departamento a lo largo de su historia y de cómo se ha venido conformando el atraer a profesores con una perspectiva, bueno, muy bien arraigada en las bases de la disciplina, pero al mismo tiempo muy abiertos a, eh, a lo que se está discutiendo contemporáneamente sobre temas muy distintos. Hay algo que creo que ha caracterizado al departamento y es el que no es un departamento que se desarrolle hacia adentro, sino es un departamento que se desarrolla en diálogo con muchos otros departamentos y con otras instancias a nivel nacional y a nivel internacional. Pienso también, bueno, desde luego el grupo de cultura urbana fue pues un grupo que durante, bueno, décadas se buscó articularse en muchas de estas líneas y buscó también insertarse en discusiones que estaban en el ámbito público sobre la desigualdad, sobre las políticas culturales, sobre los sistemas de información. Creo que parte de nuestro interés tuvo que ver también con ver de qué manera podíamos generar otra manera de pensar los sistemas de información y articularnos a instancias que lo hacían como la Secretaría de Cultura, como el INEGI, etcétera. Pienso también en el grupo que impulsó durante varios proyectos financiados por el CONACYT Mariana Portal, que fueron proyectos que tenían, bueno, líneas muy distintas en torno a la identidad, en torno a la memoria, en torno a la investigación de los barrios, de los pueblos, de las colonias. También hubo una participación muy destacada de Ángela Giglia, ¿no? Que en estos proyectos buscaron abrirse también a disciplinas muy distintas, no solamente la antropología, y que fueron generando estos espacios de diálogo, no solamente diálogo multiinstitucional, sino también diálogo multigeneracional. Algo que fue clave en todos estos proyectos fue la incorporación de alumnos y de alumnas que hacían sus tesis, que participaban en la investigación, que publicaban en los libros que fueron financiados por estos proyectos. Generaron, al igual que lo ha mencionado Maru, bueno, generaron seminarios que fueron espacios no solamente de formación para todos nosotros como profesores y profesoras que participábamos en ellos, sino también para alumnos, alumnas, para personas que venían desde otras instancias, y que creo que ese ha sido uno de los aportes más importantes. Creo que si pensamos en el tipo de antropologías que desarrolla nuestro departamento, son antropologías, por un lado, creo que de punta, creo que varios, y pienso que muchos de los profesores y de las profesoras están como figuras clave en la línea que van desarrollando, y que la van desarrollando con instancias muy distintas, de una forma siempre en diálogo con otras antropologías que se desarrollan en este país. Claro, siempre ha formado tendencias también, ¿no? Y creo que es muy importante eso en nuestro país y sobre todo pues en Latinoamérica también. Y bueno, pues creo que eso es como la parte, pues digamos de alguna manera bonita, ¿no? Pero también nos hemos enfrentado a ciertos retos y vienen ciertos retos adelante. Entonces, pues la pregunta en esta ocasión sería, ¿cuáles consideran ustedes que son los retos a los que nos enfrentamos hoy en día en la disciplina y también pues dentro del departamento? Bueno, pues yo tendría que decir que, claro, una vez acabada la formación, que eso es algo también muy particular de esta universidad, que para algunos de nosotros ha sido no solo un espacio de trabajo, sino igualmente formativo. O sea, aquí algunos acabamos el doctorado y bueno, nos seguimos formando en la docencia y en la investigación. Pues llega el momento en el que uno se convierte también en, digamos, cabeza de grupos de investigación, y es la oportunidad de desarrollar nuevos temas.
En ese sentido, el campo del parentesco y de la reproducción médicamente asistida que pues me he dado la tarea a desarrollar, pues tiene muchos retos porque significa un debate muy amplio. No existe en México aún una regulación sobre estos temas y son temas pues ampliamente debatidos desde la ética y desde la política. Entonces creo que por ahí van los retos de cómo la antropología puede aportar mediante las etnografías, mediante las voces directas de los actores y de las actoras, elementos para diseñar políticas públicas, para diseñar regulaciones y para abrir el debate. Creo que el campo no solo de las biotecnologías reproductivas, sino todo el terreno de la bioética y pues también de la inteligencia artificial y de muchos de estos dispositivos actuales de los que apenas nos estamos enterando, van a representar grandes retos para los antropólogos en el futuro. En ese sentido, creo que tenemos que prepararnos y abrirnos como docentes a formar a profesionales que respondan a todo esto. Entonces, tenemos que, claro, tener muy presente nuestra formación, pero estar abiertos a estas tendencias y a estas discusiones. Muchísimas gracias. Claro, o sea, conforme pasa también el tiempo y la tecnología, de cierta manera tiene otras formas y otras maneras que repercuten incluso en nuestros propios cuerpos, pues también es un terreno en el que podemos ahí seguir trabajando y eso es un terreno que también María Eugenia Olavarría pues tiene una gran trayectoria y experiencia sobre eso. Entonces, pues sí, también comparto bastante estas preocupaciones. Pero adelante, Anita, cuéntanos un poco sobre cuál tú consideras que son los retos. Sí, bueno, más allá de los retos de investigación, que yo creo que dependiendo pues de las áreas que vamos desarrollando van teniendo sus perfiles particulares, pero son de alguna manera convocados y retados por la digitalización, por la crisis climática, por la agudización de las desigualdades. Creo que de una o de otra manera vamos pensando en los retos de investigación. Yo quisiera centrarme en los retos de formación. Yo veo retos enormes para pensar cómo dinamizamos la docencia en un ámbito en el que la inteligencia artificial y también las maneras en las que la proliferación de las plataformas y la forma particular en la que tiene el capitalismo contemporáneo de plataformas de extraer valor, que es justamente captando nuestra atención y peleando por ella y desplegando infinitos mecanismos para captar esa atención y sostenerla. Yo veo en los alumnos y en las alumnas enormes dificultades para generar atención de la misma forma, para leer también. Creo que tenemos un reto enorme para generar esta posibilidad de, entendiendo sus contextos particulares, generar espacios de formación, espacios de ayudarlos a consolidar sus habilidades en este contexto que creo que es un contexto muy adverso. Creo que tenemos un gran reto en términos de cómo incorporamos la inteligencia artificial en la docencia y también en la formación de ellos. Yo quisiera muy brevemente contar, estoy en un trabajo de campo y bueno, en lugar de pelear con el grupo por que no entreguen trabajos hechos por inteligencia artificial y no por ellos, y lo que hice fue, bueno, tomemos juntos el reto de ver cómo dialogan con la inteligencia artificial, qué tipo de órdenes dan, cómo va evolucionando ese diálogo, cómo podemos colectivamente ir aprendiendo de estas herramientas. Y creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos y todas y nos invita a pensar, bueno, cómo transformar nuestra docencia en este contexto que es un contexto enorme de posibilidades, pero también de dificultades para su propia formación. Y algo que me preocupa también enormemente es cómo
actualizamos la docencia teniendo no en la mira que vamos a formar a investigadores, a personas que se desarrollen en el campo que nosotros tuvimos la fortuna de desarrollarnos. Creo que si analizamos cómo ha venido cambiando el perfil laboral de los antropólogos, ¿no? En estas distintas generaciones vemos que los espacios en las universidades y los espacios en los ámbitos públicos se han venido cerrando enormemente. Entonces, la posibilidad de fortalecer una formación para estas nuevas generaciones que van a enfrentar un campo en donde no hay una perspectiva de estabilidad laboral, en el que van a tener que pelear por formular proyectos y generar financiamientos que son profundamente inestables. Me preocupa cómo adaptar nuestras habilidades de investigación y de formación para responder a esas nuevas condiciones laborales y para formarlos para que puedan competir en este ámbito, que es un ámbito cada vez, por un lado, más competitivo y en el que van a tener peores condiciones laborales, ¿no? La investigación que hizo Luis Reigadas y que fue mostrando, bueno, cómo los ingresos, la estabilidad ha venido empeorando de los antropólogos, ha venido empeorando, bueno, década con década. Creo que tenemos que tomar muy en serio esos retos para pensar cómo transformamos nuestra docencia y también la investigación conjunta que hacemos. Creo que el que todavía nuestros alumnos tengan la posibilidad de hacer trabajo de campo en diálogo con otros alumnos y con un acercamiento con los profesores que dirigimos proyectos de trabajo de campo, bueno, tenemos que pensar cómo esa gran posibilidad que tenemos, bueno, la adaptamos a este contexto cambiante. Ok, pues sí, claro, sin duda, pues nos metemos también en el tema laboral. Hay muchas desigualdades, no solo en la antropología, en muchos más, pero seguramente pues creo que también haremos bastante sobre esto, ¿no? Y que también son retos incluso personales y profesionales para las y los alumnos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos pues muy contentos y contentas de escucharlas, de escuchar estas experiencias y pues también preocupaciones que tenemos sobre sobre estos 50 años que se dicen fácil, pero en realidad son bastantes y es toda una vida realmente. Y pues muchísimas gracias por haber aceptado. Mi nombre es Carla Ballesteros y los esperamos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social.